¿Cómo analiza usted el tema de los medios de comunicación? Lo que pasa es que los medios funcionan muy afectivamente con respecto a los temas, o sea, no es que tengan... Yo no creo que... Todo el mundo dice que son re malos, y yo creo que son malos, pero con la conciencia propia de una sentimentalidad colectiva. Para la marcha del 4 de febrero era como plain meterse en el asunto, era como que hoy vamos a marchar, esto va a estar bueno, contra la guerrilla. Ahora que viene la marcha, está planteada de un concepto que es muy complejo y es la solidaridad. Y es que la plantean sobre el concepto de solidaridad con las víctimas. Y es mucho más fácil televisivamente marchar contra algo. O sea, creo que la convocatoria es hecha desde un concepto mucho más amplio de sociedad y de país, que si hubiera sido vinculada únicamente contra los paramilitares. Si la hacen solamente con un objetivo, mediáticamente era mucho más fácil escaparse de no estar en ella. Pero tú te escapan porque no saben entender solidaridades, sino que para los medios es mucho más ir en contra de algo que ir a favor de eso. Y a los medios llegaron tarde a la barbarie paramilitar. Entonces ahí creo que lo que hay es un problema de que los medios mismos han sido incompetentes en comprender la problemática de los paramilitares y han asumido un poco la conciencia colectiva de que mejor no marchemos contra eso porque eso de pronto lo molesta al presidente Uribe y al gobierno, entonces mejor mantengamos las cosas tranquilas, digamos que estamos, pero no hagamos campaña. Iván, usted desde el movimiento de víctimas le ha tocado liderar esto. ¿Cómo ha visto esos apoyos mediáticos que fueron tan importantes, no lo podemos desconocer, para la marcha del 4 de febrero? Yo diría algo sobre la pregunta anterior. Yo creo que además de las líneas editoriales y de los intereses que hay, por supuesto, desde cada medio, también hay una especie de interpretación hegemónica de lo que ha sido la historia en Colombia. Y digamos que hay una especie de teoría por buscar una figura similar a la que se utilizó en la Argentina, una teoría de los demonios. Es decir, como si los grandes demonios fueran el narcotráfico, la guerrilla y un demonio menor, el paramilitarismo, que surgió como una especie de reacción natural a este fenómeno. Y por supuesto, la responsabilidad del Estado totalmente desaparecida en esa versión. Así que yo creo que los medios transmiten también esta idea y no permiten profundizar en una comprensión mucho más profunda, mucho más analítica de lo que ha ocurrido en el país. Ahora, con relación al 6 de marzo, en este caso, ha habido líneas editoriales distintas. El Espectador ha asumido claramente una postura de invitar y de convocar, la revista Semana también, y Caracol Televisión y Radio van también en esa dirección. Gina, el papel de los medios y de los apoyos a esta movilización. Mira, yo creo que ambas marchas se trataban de estigmatizar. En la primera también oíamos nosotros, pues es que Mancuso le mandó un comunicado a la primera, bueno, esta también, ¿no? Sí, pero ya rechazamos. Sí, que eso es muy importante, claro. Pero cuando mandó el comunicado a Mancuso de la otra, entonces había unos sectores que también decían, es que esta es una marcha pro-para, es una marcha pro-establecimiento, que además todo el establecimiento, la mitad de él se encuentra privado de la libertad, es una marcha pro-Uribe. Eso también pasó la vez pasada. Esta vez no ha sido una apropiación tal, entre otras razones por lo que muchas veces hemos hablado, y es como si el paramilitarismo fuera un mal menor. Yo creo que los medios de comunicación en este caso tienen una responsabilidad gigantesca frente al país actual y futuro. En la medida en que nosotros dejemos pasar más tiempo sin el reconocimiento día a día de la violación de derechos humanos que se ha presentado en Colombia de manera permanente, de manera sistemática, son días que después se van a convertir en años para recuperar esa memoria colectiva. Contravía. El documental de Toribio logra reflejar no solo a Colombia, sino a toda América Latina. Los ganadores de este documental son los propios protagonistas de la historia de Toribio. Holman Morris es el ganador del premio Nuevo Periodismo Cemex FNPI. Contravía, nueva temporada, martes 11 de la noche, Canal 1. Contravía. Hay columnistas que dicen o desconocen o han pretendido desconocer
la existencia de crímenes de Estado. Y se basan en ese argumento para decir que no se puede marchar ni legitimar una marcha que va en contra del ejército, en contra de la fuerza pública, en contra del Estado. La gente y el argumento que han utilizado algunos columnistas, que por supuesto es falso, es que esta es una marcha contra las fuerzas militares, contra la policía. Y yo creo que la estrategia nuestra tiene que ser explicar qué significa eso. Explicar primero que el Estado colombiano ha sido condenado porque personas que estaban dentro del Estado se aliaron con paramilitares y violaron, masacraron, desplazaron, cometieron las peores violaciones. Que no es el Estado como tal contra el que se están marchando, ni contra fuerzas militares, ni contra nuestra policía. Contra ellos no estamos marchando, pero sí unas personas ahí que se aliaron y cometieron los peores crímenes, y eso no puede volver a pasar. Iván, han pretendido descalificar la movilización porque dicen, al marchar contra los crímenes de Estado estamos poniendo en el mismo saco las barbaridades paramilitares o guerrilleras que los desmanes que hubiera podido cometer el ejército o miembros de la fuerza pública. Bueno, nosotros queremos con esta manifestación comenzar a plantear un debate a fondo. Por supuesto que no se trata de salir el 6 de marzo a la calle a protestar contra los soldados y los policías. De nuestro movimiento hacen parte funcionarios públicos que han sido víctimas, miembros de la rama judicial, etc. Lo que nosotros queremos plantear aquí es el problema de la democracia en Colombia, del modelo político que tenemos y de si, digamos, hay algo en ese modelo que ha permitido violaciones de derechos humanos. Ese es el trasfondo de la discusión y por eso yo sé que allí es, digamos, el punto difícil que plantea la manifestación del 6, porque estamos planteando un problema y un debate de fondo. Hay casos aislados, se trata de manzanas podridas, pero bueno, ¿cuál es el punto en el cual un caso aislado deja de ser aislado? Cuando tenemos una práctica o unas prácticas que en el tiempo digamos, han permanecido como continuas, hechos que se repiten, modalidades de acción que encontramos en múltiples escenarios en el país. Aquí hay de fondo una discusión, y esa es la que queremos plantear, que es el problema del manejo del orden público, el monopolio de la fuerza, el comportamiento de los funcionarios y de los miembros de la fuerza pública. Es decir, todos esos temas consideramos nosotros que son de fondo. Igual la relación con los grupos paramilitares que consideramos en este momento, con el instrumento que hay, que es la Ley de Justicia y Paz, no se resuelve de una manera satisfactoria desde nuestra perspectiva. ¿Se puede medir el éxito o no de esta marcha, el número de gente en la calle? ¿Es eso válido? Nosotros hemos pedido que no se hagan ese tipo de comparaciones porque consideramos que no se puede comparar cosas que son incomparables. Ya decíamos que no hay los mismos parámetros para juzgar una y otra. No tenemos ni los apoyos institucionales ni económicos que tuvo el 4 de febrero. No hemos tenido además la posibilidad de libremente ejercer en muchas zonas del país nuestra difusión. Por ejemplo, en Córdoba, en Nariño hemos tenido amenazas muy graves. En fin, hay una serie de obstáculos que no hacen de esto, digamos, un tipo de acción que tenga un carácter equitativo, sin discriminación. Pero además porque es cualitativamente distinto. Aquí de lo que se trata es de mostrar una dimensión de la realidad que ha estado oculta. Y eso ya es muy importante hacerlo desde la sola perspectiva del debate público que se ha suscitado en torno a la misma manifestación del 6. Y como están las cosas en este momento, en muchas partes del mundo y en todo el país se van a producir actos significativos. Así que no es el criterio de las personas que salgan o no, sino el de este proceso que está siendo, a mi modo de ver, refrescante y que abre posibilidades democráticas en el país.